Continuamos como cada día y en este caso ya tenemos aquí a nuestro siguiente protagonista. Protagonistas además de un libro que también vamos a intentar desgranar. Es bastante especial, es una edición muy cuidada y nos va a desvelar algún que otro secreto de la Mezquita Catedral, pero desde un punto de vista, pues el que él tiene, también desde el punto de vista de la arquitectura. Él es arquitecto, con nosotros se encuentra Sebastián Herrero. Sebastián, muchísimas gracias. Gracias a ti, Amparo, buenos días. Tu firma la tienen distintos edificios de la ciudad y estábamos comentando fuera de cámara como curiosidad que eres una de las personas que han llevado a cabo el proyecto de la Biblioteca Central, por ejemplo. O sea que un trocito de tu alma la podemos ir encontrando por la ciudad, podemos decir. Sí, bueno, he tenido la suerte de terminar la carrera en un momento bastante propicio para la ejecución de obras y he tenido sobre todo la gran fortuna de poder realizar, en este caso, un equipamiento para la ciudad en un sitio tan especial como es mi barrio. Yo nací en la Avenida Barcelona y por lo tanto pues es una cosa que me enorgullece doblemente. Sin duda alguna, así tiene que ser. Y en este caso vienes a presentarnos una auténtica obra de arte. A mí me gustaría que viesen esa edición y esa portada fantástica del libro que hoy vienes a presentar aquí, del original al auténtico. Efectivamente. ¿Qué proyecto hay entre las páginas de este libro? ¿Cómo surge el darle forma? Básicamente esta es la edición, la adaptación editorial de mi tesis doctoral, ¿no? En esta investigación pues se aúna un poco la necesidad de conocimiento derivada de la conservación de la catedral, en la que formo parte del equipo de arquitectos conservadores, y también pues bueno, la conveniencia de hacer esta investigación dentro de mis estudios de doctorado, ¿no? Entonces pues lo que he pretendido, sobre todo, hacer un recorrido, documentar convenientemente la labor restauradora llevada a cabo en el siglo XX en nuestra mezquita catedral, y luego posteriormente analizarla y extraer una serie de conclusiones pues que al final terminan hablando de arquitectura, que es el edificio del que estamos hablando es una obra maestra de arquitectura y por lo tanto es conveniente hacer una reflexión, porque es un edificio que así nos lo permite, esa complejidad que tiene y, en fin, era yo creo que necesario, ¿no?, detenernos en esta reflexión. ¿Cuál es esa reflexión, Sebastián? Porque si ya para cualquier persona la Mezquita Catedral es una auténtica obra de arte y una joya, disfrutarla además entendiéndola desde el punto de vista de la arquitectura, eso ya tiene que ser maravilloso. Es que ahí nos enfrentamos con un problema extremadamente difícil de resolver, que es que se trata de un edificio muy complejo y uno de los grandes rasgos de este edificio es su complejidad. Está cargado de capas históricas sucesivas y todos sabemos que el edificio pues fue empezado por Abderramán I, fue ampliado por Abderramán II, Al-Hakan, Almanzor, luego viene la intervención en el crucero, la intervención barroca, es decir, somos conscientes de que ha habido una transformación día a día y por lo tanto, y todo eso concentrado en la misma materialidad. Por lo tanto, a esta serie de capas históricas y esta vida del edificio, una vida con tanta actividad constructora, a veces y destructora también, hay que añadirle la última página, ¿no?, de este libro, que es la restauración en el siglo XX. La mayor parte de lo que podemos ver hoy en el edificio es fruto y consecuencia directa de las restauraciones del siglo XX y por lo tanto era, yo creo, a mi juicio conveniente primero localizarla, determinarla, documentarla y proceder a ese análisis del que te estaba hablando. ¿Cómo ha sido la experiencia para ti? Hombre, pues la experiencia, en primer lugar, enfrentarse a este edificio, pues lo que exige, en primer lugar, pues una dedicación total. Una dedicación total. 24 horas al día, prácticamente. Me gusta comparar a los arquitectos con los médicos, ¿no? Uno es arquitecto las 24 horas del día, igual que un médico ejerce su profesión en continuidad, ¿no? Y los arquitectos no dejamos de ver arquitectura allá por donde vamos. Estamos cenando en un restaurante y estamos disfrutando de un espacio, dándonos cuenta de cómo es ese espacio. Y en fin, por eso digo que el compromiso con lo que hacemos es constante, ¿no? Y en este caso, pues las labores de conservación cotidianas que realizamos en el edificio, pues nos exigen una dedicación completa, ¿no? Es un edificio
complejo y por lo tanto difícil de entender, y tenemos que hacer un esfuerzo muy grande en la investigación para llegar a comprenderlo y para llegar a proponer las soluciones que son necesarias para abordar los deterioros y las cuestiones que hay que tomar en cuenta. Claro. ¿Qué deberíamos tener en cuenta la próxima vez que visitemos esta joya que tenemos? Pues sobre todo, a mí me gusta siempre insistir, y cuando llegan visitantes de otros lugares y requieren que les contemos el edificio, primero que deben de entender que es un edificio complejo y que es difícil enfrentarse a él y que hay que estar con una actitud adecuada para posibilitar ese entendimiento. Es decir, lo peor que podemos hacer con este edificio es tratar de simplificarlo. A mí me molesta especialmente cuando escucho, en fin, algunos comentarios que tienden a simplificar la mayor virtud del edificio, que es precisamente ese carácter híbrido que tiene ese edificio tan extraordinario que tenemos. Pudiera parecer que es una mezquita, que tiene una catedral dentro, cuando en realidad es un edificio complejo que se llama Mezquita Catedral y que fue una mezquita, ahora alberga una catedral y tiene la gran ventaja de que todos y cada uno de los días de sus 1200 años de vida ha estado dedicado al uso religioso original para el que fue creado. Se ha rezado a Alá, se ha rezado a Dios, ha habido años constructores, años destructores, pero esa continuidad en el uso es el rasgo principal de su carácter, y la complejidad es la consecuencia de ese uso continuado. Por eso yo creo que lo primero que debemos de tener en cuenta es que es complejo y que casi todo lo que estamos viendo tiene una lectura un tanto más complicada de esa que en un primer lugar pudiéramos llegar a tener, ¿no? ¿En qué estado se encuentra realmente? Hombre, nosotros intentamos que esté en el mejor estado posible y ese es nuestro principal reto, legar el edificio a la siguiente generación en el mejor estado posible. Desde luego nosotros discurrimos en esa senda iniciada por los restauradores que ya a partir del siglo XIX pues fueron redescubriendo el edificio bajo la capa barroca que lo ocultaba en buena parte de él, y por lo tanto nuestro objetivo es colocarnos en esa línea, ser conscientes de lo que hizo Ricardo Velázquez Bosco, de lo que hizo Flores, de lo que hizo Félix Hernández, de lo que hizo la Dirección General de Arquitectura, de lo que hicieron mis colegas Gabriel Rebollo y Gabriel Ruiz Cabrero, y intentar continuar con ese salvando ese carácter que tiene el edificio como arquitectura viva, y nunca considerar que nuestra intervención va a ser la última y definitiva, sino que va a ser una página más en esa historia interminable que es la vida de este edificio. Mónica, ¿podemos encontrar en la vida de este libro? ¿Cómo fue también ese momento de decir, oye, pues ahora lo vamos a editar de otra forma, como has comentado, pasar de tesis pues a esta edición que ya tenemos y de la que podemos disfrutar? ¿Cómo fue ese momento y qué vida tiene? Sí, bueno, el momento para mí fue un momento emocionante y ya pasado un poco los nervios de la defensa de un trabajo universitario que tiene pues, una estructura conveniente para este tipo de trámites. Pues esto llegó a manos del señor obispo y él pues tuvo la idea de que esto, la convicción de que debía de publicarse, porque en fin, tanto el obispo como Cabildo como nosotros los arquitectos pues partimos de la convicción que solo desde el conocimiento profundo de las cosas es cuando uno las puede valorar adecuadamente, y por lo tanto la transmisión de esta investigación que he desarrollado a lo largo de 4 años pues parecía adecuado que trasladarlo a la comunidad científica y también evidentemente a todos los interesados en nuestro primer edificio, ¿no? Y esa un poco es la génesis de cómo la transformación de lo que era tan solo una tesis doctoral, pues bueno, en este volumen que se ha presentado esta semana. Y luego, en fin, en cuanto al contenido del libro, pues se trata de un recorrido que aborda las restauraciones a lo largo del siglo XX, y primero hay un proceso de documentación de todas esas intervenciones, cosa que había bastantes lagunas del conocimiento en ese aspecto. Luego he procurado contextualizarlo con los criterios teóricos que se estaban desarrollando
en el siglo XX, tanto en España como en Europa, para poder extraer una serie de conclusiones de cómo ha afectado esa evolución teórica desde un criterio centrado en la búsqueda del original a una interpretación en la que estamos ahora, que es la búsqueda de la autenticidad y no solo del original, ¿no? Y cómo ese proceso se ha manifestado en la arquitectura del edificio, sí, en su materialidad, en su espacio y en la relación con la ciudad. Son como tres grandes campos que vienen a representar lo que la arquitectura es. ¿Por qué del original al auténtico? Porque yo creo que reflejan un poco el punto de arranque del criterio teórico de la restauración cuando se crea como disciplina y que se trata la búsqueda del original, como te he comentado, y la búsqueda de la autenticidad, la preservación de la autenticidad es el concepto en el que está la crítica de intervención contemporánea y me ha parecido conveniente un poco marcar los límites del campo teórico que aborda el libro. A mí una de las cosas que me llama la atención es que siendo una estructura arquitectónica que está terminada, es decir, que no va a recibir ya ningún tipo de cambio, sí a lo mejor de restauración pero no de cambio, es decir, la mezquita catedral es lo que es y yo creo que a nadie se le ocurriría cambiarla, sin embargo seguimos redescubriéndola. Efectivamente. Es increíble, es decir, está hecha, es lo que es, tenemos lo que tenemos aquí y sin embargo se puede reinterpretar, se puede entender y redescubrir. Efectivamente, el edificio es un edificio vivo, porque su uso cotidiano y diario así lo manifiesta. Ese uso va requiriendo en ocasiones de pequeñas transformaciones. Hoy en día a ningún arquitecto se nos ocurriría enfrentarnos a una gran transformación, pero por el contrario también es necesario en ocasiones la intervención pequeña para restaurar tal portada o una capilla o lo que sea. Por lo tanto, eso es una pequeña transformación, es decir, no entendemos el edificio como una imagen detenida en el tiempo o como una foto fija, sino que sigue habiendo transformaciones menos ambiciosas, evidentemente, de las que hubo en el siglo XVI o en el siglo XVIII o incluso a principios del siglo XX, ¿no? Pero sí me gusta insistir en que hay todavía una pequeña capacidad de transformación y eso es algo que no debemos detener y que yo, en mi opinión, eso hay que mantenerlo a toda costa. El edificio tiene que seguir vivo porque es la mejor manera de preservar su autenticidad, ¿no? Que es en definitiva lo que nos mueve, ¿no? Sebastián, aquí la historia va conjunta con la arquitectura. Es decir, que te has tenido que nutrir bastante también de la propia historia del edificio. Efectivamente, aquí sobre todo hay una labor de investigación documental muy grande. Efectivamente, he tenido que recurrir a muchas fuentes también para cruzar la información y de esa manera empezar a plantear nuevas hipótesis sobre algunas cuestiones que eran conocidas y de otra manera para descubrir muchas cosas que eran desconocidas, ¿no? Y para eso he tenido que investigar en Granada, aquí en Córdoba en numerosos archivos, en Madrid, en fin, he tenido que recurrir a muchísima cantidad de información, pero la información mejor que he podido recibir ha sido la que me ha proporcionado el propio edificio, el contacto directo con esta fábrica, ¿no? Con este objeto arquitectónico tan interesante que tenemos en la ciudad, el poder recorrer sus cubiertas, poder ver muchas actuaciones que un turista no puede contemplar o un usuario del edificio no puede contemplar. Bueno, esta posición privilegiada que tengo como conservador del edificio pues me permite también enfocar esta cuestión investigadora desde otro punto y desde luego el no hacerlo por mi parte eso sí que sería un pecado mortal. Sin duda alguna. ¿Qué es lo más original y lo más auténtico que te ha aportado a ti este proyecto? Sí, bueno, realmente lo más original tal vez ha sido encontrar los nexos de unión entre posturas que en un principio parecían opuestas, ¿no? Yo creo que esa ha sido una especie de esa sal y esa pimienta que me ha ayudado a saborear el guiso, ¿no? Siguiendo con este símil culinario, el guiso que ha sido la investigación, ¿no? Encontrar muchos matices, ¿no? Matices que
que permiten enlazar una etapa con otra, ¿no? El que haya una cierta continuidad, aunque con matices, ¿no? Con variaciones, ¿no? Pero nunca una ruptura entre los diferentes arquitectos que han pasado, de otras cosas porque nunca ha sido así en el edificio. Es decir, cuando hablamos de que en época de Alhakán II se amplía el edificio, no se hace un edificio nuevo, sino que se reinterpreta el edificio de Rahman I, ampliado por Abderramán II, y se propone una arquitectura que engloba lo anterior, y por lo tanto eso ha sido así siempre, ¿no? No hay ninguna novedad. Y yo creo que lo más auténtico que he podido comprobar es precisamente esa gran capacidad de transformación que ha tenido el edificio, y que a pesar de que se hayan sucedido muchas intervenciones restauradoras, no ha perdido nunca su carácter. Y eso es una virtud que está ya en la mezquita de Abderramán I, ¿no? Es decir, ahí está esas semillas, esas células que forman parte del sistema constructivo del edificio, eso ya está ahí, esa matriz compositiva está ahí. Y eso, a pesar del tiempo y a pesar de tanta transformación, se mantiene ahí. Sigue estando ahí. Y por eso yo creo que eso es lo más auténtico. ¿Con qué nos tenemos que quedar de esta obra y con qué apoyo has contado para que podamos, para que pueda ver la luz el libro que hoy estamos presentando aquí? Apoyo, evidentemente, pues de numerosas personas que me han, en primer lugar, acompañado durante este periodo de investigación, en segundo lugar, que me han ayudado mucho. No puedo dejar de nombrar a mis compañeros Gabriel Ruiz Cabrero y Gabriel Rebollo, con los que conservo el edificio desde hace 10 años. Ellos llevan ya casi 40 años a cargo del edificio. Desde luego ellos me han ayudado muchísimo a la interpretación de algunas cuestiones, y juntos los tres nos hemos ido sorprendiendo por aquellas cosas que yo he ido descubriendo en Granada, en el archivo de Gómez Moreno, en el patronato de la Alhambra. Es decir, que ha sido siempre una investigación que hemos compartido en secreto hasta que vio la luz finalmente, y de hecho se da la particularidad que Gabriel Ruiz Cabrero fue uno de los directores de la tesis, ¿no? Y por lo tanto él tenía desde el primer momento pues noticia cumplida de cada hallazgo que se iba produciendo. Y luego pues evidentemente esta publicación lo debe todo al Cabildo Catedral, en su empeño primero de hacerla pública, y luego de hacerla pública pues con unos medios, con los mejores medios posibles, ¿no? Entonces yo estoy realmente orgulloso y agradecido por la edición tan buena que han procurado que tenga esta investigación, y no puedo dejar de agradecérselo públicamente. Por supuesto, claro, es una joya. Sebastián, pues nosotros te agradecemos también enormemente el que hayas venido a presentar tu libro también aquí a PTV Córdoba. Muchísimas gracias por haber sacado un ratito de tu tiempo para acompañarnos. Un placer perdernos entre la historia, la arquitectura y las páginas de este proyecto, y esperando al siguiente, ¿de acuerdo? Que aquí tienes tu casa. El placer ha sido mío. Muchas gracias, Amparo. Gracias por habernos acompañado. Gracias.